¿Sí me escuchan? Ahora sí. Bienvenidos todos, Dios los bendice. Hoy tenemos cena del Señor. Vamos a recordar una vez más el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Un sacrificio eterno y perfecto que nos permite estar hoy aquí, reunidos como hermanos. Como hermanos, como hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, por preparar nuestro corazón para recibir ese mensaje que tú has preparado para nosotros en esta mañana, Señor. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu sea hablando a través de nuestra boca, Señor, que sea tu Santo Espíritu enseñando en esta mañana tu palabra, esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que nuestras vidas sigan en ese proceso de transformación y santificación, Señor, mientras caminamos, amado Padre, a ese encuentro que tendremos contigo, amado Dios. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz, porque a través de él, Señor, tú nos has justificado, porque a través de él tú redimiste nuestras culpas, y gracias a él es que hoy estamos aquí, Señor, reunidos en tu misma presencia, con un corazón dispuesto a reconocer nuestra culpa, a pedirte perdón con sinceridad y a glorificar tu nombre, porque ese sacrificio tuyo nos perdona todos los días, Señor. A ti te damos la honra, el honor y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Señor Jesús, en los Evangelios, en la carta a los Corintios, nos muestra cómo Él preparó la cena, cómo Él se reunió con sus discípulos para compartir esa cena en la fiesta de la Pascua. Esos pasajes los encontramos en los Evangelios. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Vamos a ver, vamos a recordar mejor cómo el Señor compartió la cena, las palabras que Él dijo y el mensaje espiritual, por supuesto, que tiene cada una de estas palabras. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, dice la Escritura. ¿Ya estamos allí? No, aún no. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bien, el Señor está reunido allí con sus discípulos. Él sabía que era la última vez que iba a compartir el alimento con ellos. Él ya sabía que iba a entregar su vida, que iba a sufrir lo que sabemos que sufrió. Y es claro que el Señor manifiesta que es un nuevo pacto. ¿Por qué habla acerca de un nuevo pacto? ¿Cuál era el antiguo pacto? Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Y vamos a recordar de qué se trata ese antiguo pacto, ese pacto que el Señor Jesús en la cena con sus discípulos está diciendo, pues que ya no va más, que ya hay un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, dice la Escritura: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, dice la Escritura en el versículo 32, está hablando acerca de ese pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y recordemos que el Señor, cuando iba a liberar a su pueblo, cuando iba a pasar a su pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad para conducirlos a una tierra prometida, el Señor, fiel a su palabra, hace que ellos tengan un cordero en sus casas, que lo sacrifiquen, y que esa sangre que ellos recogían de ese sacrificio fuese colocada en los dinteles de las puertas de sus hogares. Y el pacto era que ellos obedecían lo que el Señor les había dicho a través de Moisés, pintaban sus dinteles y el ángel de la muerte no entraba a sus casas. Esa fue la forma como el Señor tomó el ángel de la muerte para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Recordemos que todos los primogénitos de Egipto, incluso hasta los mismos primogénitos del ganado, perdieron su vida. Pero a los israelitas no les pasó nada, porque el Señor les había prometido que si ellos cumplían con lo que Él les decía, ellos vivirían. Y vivieron. Dios cumple sus promesas. Y ese pacto, dice la misma Escritura, pues no lo cumplieron, lo invalidaron. Pero al mismo tiempo, el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías, habla acerca de ese nuevo pacto. Y dice en el versículo 33, cómo el Señor dará la ley en la mente del pueblo y cómo la escribirá en su corazón. Y podemos entender que esa ley en la mente y escrita en el corazón, incluso de nosotros, es por medio del Señor Jesús. Es por medio de ese sacrificio, ese nuevo sacrificio, ese nuevo pacto que el Señor Jesús está anunciando en la cena que está compartiendo con sus discípulos. Y miren que los judíos toman este momento que narra la Escritura como la Pascua, una fiesta solemne que celebra el pueblo judío permanentemente. Es una fiesta solemne que el Señor dijo al pueblo que recordaran cada año. ¿Pero qué es la Pascua? Ya sabemos que la Pascua en hebreo es pesá, que significa paso o salto. Era el paso de la esclavitud a la libertad. Y el Señor Jesús celebra la cena en ese día de Pascua porque también va a haber un paso, también va a haber un salto de la esclavitud del pecado a la libertad en Él, a la libertad en Cristo, a través de su sangre. Ahora, ¿por qué un derramamiento de sangre? ¿Por qué el Señor Jesús habla acerca de su sangre como un nuevo pacto? Bueno, eso viene desde el mismo momento en que el hombre pecó. Implícitamente, Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la Escritura que el Señor vistió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles. Cuando el hombre peca, lo primero que hace es cubrirse con hojas de higuera. Dice la Escritura que hicieron delantales. Hemos visto aquí que cubre un delantal. Pero cuando el Señor demuestra a Adán y Eva que esa no es la forma de acercarse a Él, Él le entrega las túnicas de piel de animal. ¿Y de dónde salen esas túnicas? ¿De dónde sale esa piel? Tuvo que haber habido un sacrificio.
Luego, implícitamente en la Escritura, Dios nos muestra que la única forma de acercarse a Él es cubriendo su pecado por medio de un sacrificio, de una sangre derramada, de un sustituto. Dios había dicho que si el hombre no cumplía con lo que el Señor le había dicho, si él trasgredía el límite que el Señor había establecido en Génesis capítulo 2, pues el hombre iba a morir. Y el hombre murió. Espiritualmente quedó separado de la fuente de la vida que es Dios. Pero físicamente, Dios en su misericordia lo sustituye por un animal. Y quita esa piel de ese animal para cubrir al hombre. Con una túnica. Recordemos que la túnica es un vestido que cubre todo el cuerpo, desde el cuello hasta los tobillos. No era solamente un delantalcito. Era una túnica para cubrir el pecado. Es la única forma en que el hombre se podía acercar a la santidad de Dios por medio de un sacrificio. Bien. Luego, cuando seguimos viendo la historia del Señor, vemos cómo Él va mostrando poco a poco que ese sacrificio, que esa forma de acercarse a Él, era a través de un sacrificio, pero de un animal cualquiera. No era matar un gato, no era derramar la sangre de un gato o de un perrito, sino que el Señor nos muestra cómo Abel se acerca al Señor con un sacrificio. Dice la Escritura en Génesis capítulo 4, versículo 4, que Abel se acercó al Señor con un excelente sacrificio, con un buen sacrificio, y era un primogénito de sus ovejas, lo más gordo que tenía en ese momento Abel. Y dice la Escritura que Jehová miró la ofrenda de Abel con agrado. Miró a Abel con agrado. ¿Por qué? Porque Dios le había enseñado a través de sus padres que la única forma de acercarse al Señor era mediante un sacrificio. Por eso, Él lleva su corderito y lleva lo mejor. No llevó un cordero flaquito, no llevó el cordero que le sobraba allá en el rebaño. No llevó el corderito que estaba enfermo. Cualquiera podría pensar, no, pues si yo tengo que ir a sacrificar un cordero, pues yo sacrifico el que está más flaquito, ¿cierto? Por el que me van a dar menos dinero. Porque cuando se vende un corderito se vende por pesos, si está más flaco, pues me van a dar menos. ¿No? Abel llevó lo mejor que tenía. Abel llevó lo mejor que Dios le había dado a él, que criaba ovejas. Y por eso el Señor mira con agrado la ofrenda de Abel. Como mira con agrado las ofrendas que nosotros traemos ante Él cuando lo hacemos con un corazón agradecido. Y no hablo del dinero. El solo hecho de estar acá, en este sitio, escuchando este mensaje, es porque el Señor dispuso el corazón para que ustedes tomen el tiempo, tomemos nosotros el tiempo de descanso, para muchos de nosotros un descanso merecido, pero que lo cambiemos por un descanso en el Señor. Un trabajo que implica venir a desplazarnos hasta acá en un medio de transporte, en nuestro vehículo, a pie, como sea. Levantarnos temprano y venir acá. Eso es un sacrificio que el Señor recibe con agrado. Siempre y cuando obviamente vengamos de buena forma, ¿no? Porque si venimos de mal genio, pues seguramente no va a ser un sacrificio agradable al Señor. Bien. Y en Hebreos 11:4 precisamente nos recuerda la Escritura cómo ese sacrificio que Abel llevó ante el Señor fue agradable al Señor. Pero en ese momento, hasta cuando estaban los patriarcas, simplemente el Señor pedía que se hicieran ofrendas, holocaustos en un altar. Y así lo hizo Abraham, así lo hizo Noé, así lo hicieron los patriarcas. Pero recordemos que cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, duró 400 años en esclavitud y se convirtió en una nación. Como nación, Dios les da la ley en el desierto. Una ley para hacer de ellos una nación diferente, una nación apartada para Dios. Una nación que no practicaba la idolatría, sino que reconocían al único Dios verdadero como su Dios. Y por eso Él les da la ley.
una ley diferente, una ley única para este pueblo. Y en Levítico, a partir del capítulo 16, el Señor establece, porque Él mismo establece ese rito sacrificial. Él mismo da las normas y las pautas para que ese sacrificio fuera agradable a Él. ¿Por qué? Porque Él mismo establece esas pautas. Y dentro de lo que Él habla, dentro de lo que Él instruye a Moisés, está que el sacerdote debía tener 2 animalitos. Uno que iba a ser sacrificado. Al ser sacrificado, el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y la regaba sobre el altar. Pero quedaba otro animalito. Y ese animalito, el sacerdote lo tomaba y le colocaba sus manos en su cabeza y comenzaba a declarar y a confesar todos los pecados de la congregación. Uno por uno, los congregaba y los declaraba. Y este animalito era colocado en el desierto. Este animalito llevaba sobre sí los pecados de la congregación. Así lo estableció el Señor en su momento. Luego, había un animalito por el cual su sangre era derramada en el altar para perdonar los pecados. Pero había otro animalito que se los llevaba al desierto y el animalito se perdía en el desierto. Allá se perdían los pecados. Y era la forma como el Señor le mostraba al pueblo que debían acercarse a Él mediante ese sacrificio, mediante un corderito. Bueno, después se estableció que si no tenía dinero para un corderito, entonces una tortolita, una palomita. Pero el sacrificio en sí implicaba un derramamiento de sangre, pero también implicaba llevar los pecados al desierto. ¿Y en el desierto quién está? Solamente está el Señor, no hay nada más. Pero allá se iba el animalito con los pecados al desierto. Luego, a través de la Escritura, Dios es más específico en describir cómo sería ese sacrificio perfecto que toda la humanidad iba a recibir de una vez y para siempre. Y esto lo habla a través del profeta Isaías. Y vamos a mirar Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 7. Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 7. ¿Hay micrófono? De casualidad. Bien, Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 7. ¿Ya estamos allí? Bien, dice la Escritura. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿De quién está hablando allí? Señor Jesús. Presentado aquí en el libro de Isaías como el siervo sufriente. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Creo que no puede ser más específica la descripción que hace Isaías de lo que va a acontecer, de lo que iba a acontecer. Recordemos que el profeta Isaías vivió muchos años antes de que el Señor Jesús estuviera aquí en la tierra. Pero Dios a través de él le anuncia al pueblo cómo ese pueblo va a ser redimido por el mismo Dios. Pero también describe detalladamente cómo va a ser precisamente ese sacrificio. No va a ser simplemente entregar su vida, sino que también iba a padecer. Versículo 5. Mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
molido, si uno se machuca un dedito y le duele, ¿cómo será todo lo que hicieron con el Señor Jesús? ¿Cómo sería ese dolor de la tortura que Él recibió? Siendo un ser santo, un ser inocente. Pero desde el comienzo, Dios estableció que ese sustituto era un sustituto inocente. Pues, ¿qué culpa tiene una ovejita de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer? Pero el Señor estableció que era una ovejita. Desde el momento en que Abel se acerca al Señor con un corderito gordo, pues ya podemos entender que Él escogió a ese animalito que Él creó, con las características que Él le dio para darnos a entender que ese sustituto por nuestros pecados era un animalito inocente. ¿Qué pasa si hubiese escogido, por ejemplo, un león? Pues un león no es tan inocente, ¿cierto? Sobre todo después, cuando el Señor le dice, bueno, no después, sino cuando ya viene el pecado, que viene la muerte, y ya cuando los animales se vuelven carnívoros, pues un león no es tan inocente. Luego escogió un corderito. Y asimismo, en el libro de Isaías muestra a esa promesa que Dios había hecho en Génesis capítulo 3, versículo 15, a esa promesa, a ese hijo de la mujer que vendría a vencer a la serpiente, la muestra como un cordero. Un cordero que no abre su boca, a pesar de que está angustiado, de que está afligido, de que tiene llagas en su cuerpo. A pesar de ello, dice la Escritura, él guardó silencio. Y vemos también en este pasaje cómo el Señor, fiel a su palabra, cumple lo que estableció en el libro de Levítico. Cómo este cordero perfecto, ya no dos sino uno, cómo él iba a derramar su sangre, cómo iba a ser sacrificado, pero también cómo iba a cargar sobre sí nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos, versículo 6 de Isaías 53, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Eso no es parecido a lo que estableció en el ritual sacrificial en el libro de Levítico? Claro que sí. Solo que allí habían dos corderitos. Uno que era sacrificado y el otro en el cual el sacerdote colocaba todos los pecados del pueblo y lo mandaba al desierto. Pero aquí el cordero perfecto hizo las dos cosas. ¿Por qué? Porque solamente Cristo, solamente Dios en el cuerpo de Cristo podía cumplir esas dos condiciones. La expiación y la redención de los pecados por su sangre. Cuando vemos la Escritura y cuando vamos nuevamente al Nuevo Testamento, vamos a mirar Juan capítulo 19, versículos 31 al 37. Juan capítulo 19, versículos 31 al 37. Dios nos deja en su palabra detalles que a veces pasamos por alto, que a veces como que no lo miramos, ¿no? Pero hoy el Señor quiere mostrarnos un detalle que nos está narrando el evangelista, el apóstol Juan, en su evangelio. Juan capítulo 19, versículos 31 al 37. ¿Alguien lo quiere leer? Ya está el micrófono. Camilito, por favor, ¿lo quieres leer? Gracias. Juan 19, 31 al 37. Era un día antes de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos siguieran colgados en la cruz en sábado, porque este era un día muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos.
Los soldados fueron y le quebraron las piernas al primer hombre que había crucificado con Jesús y luego al otro. Y cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y en ese momento le salió sangre y agua. El que dice esto es el que lo vio, y lo que dice es verdad. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebraron ningún hueso. Y como dice en otra parte de la escritura, mirarán al que traspasaron. Gracias, Camelito. Bien, aquí está narrando lo que ocurrió después de que el Señor Jesús entrega su vida. Dice la palabra que el Señor entrega su espíritu. Antes le da sed, le pasan un hisopo con vinagre a su boca. Y luego dice, todo está consumado. Y cuando Él muere, los discípulos comienzan, los judíos, perdón, comienzan con el afán, ¿no? Uy, toca bajarlos de ahí porque es que mire que ya es la Pascua y no podemos tener judíos colgados ahí en las cruces. Tienen que bajarlo rápido. Y la forma en que usaban los romanos para poder que las personas murieran más rápidamente era quebrar los huesos. Entonces quebraban los huesos de las piernas del que estaba crucificado y eso hacía que él muriera más rápido. Y dice la palabra que cuando se acercaron al Señor Jesús vieron que él ya había muerto. Pero no había necesidad de quebrarle un hueso. Y de hecho dice la misma palabra en el versículo 36 que se cumple la profecía, lo que había hecho el profeta, que decía que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Pero un soldado, sin embargo, dice, sí, como que está muerto, pero venga, yo lo traspaso con la lanza. Y lo traspasó, cumpliendo también la profecía que dice, mirarán al que traspasaron. Pero el detalle está en el versículo 34. Dice que cuando el soldado le abre el costado con una lanza al Señor, al instante salió sangre y agua. Bueno, uno dice, pues sangre sí, lógico, iba a salir sangre, porque pues lo cortan, pues tiene que salir sangre. Pero agua. Ahora, médicamente y clínicamente, esto puede ser normal. Cuando una persona es sometida al suplicio que fue sometido el Señor Jesús, dice la medicina, que el cuerpo comienza a segregar líquidos que están en los órganos internamente y comienza a segregar esos líquidos después de que termina la angustia, después de que pasa eso, ¿cómo es que llaman eso? Cuando uno le da cuando va a tener un accidente que el cuerpo se protege, se me olvidó. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no les escucho. Sí, algo así, sentido de supervivencia, pero tiene un nombre específico. Entonces, esa sensación hace que el cuerpo se active y active las defensas para proteger el cuerpo. Pero cuando pasa eso, lo digo por testimonio, se siente uno débil. Uno se va a sentir como, cansancio. Eso le pasó al Señor Jesús. Cuando Él ya está crucificado y cuando ya está entregando su vida, el cuerpo comienza a segregar esos líquidos. Por eso sale agua y sangre. Mira, bueno, pues, ¿y entonces cuál es el motivo si eso es normal? Bueno, hay un mensaje que es un mensaje espiritual, un símbolo espiritual. Por un lado está la sangre. Dice que salió sangre y agua, versículo 34 de Juan capítulo 19. Esa sangre era lo último que el Señor Jesús tenía en su cuerpo. Ya había derramado todo el resto de su sangre en la tierra para que esa sangre significara o simbolizara el perdón y la redención de los pecados de todos nosotros, los creyentes. Luego ya le quedaba la última gota. Pero el agua, ¿qué significado tiene el agua? ¿Por qué la Escritura nos deja ese detalle donde nos dice que también salió agua? Bien. Cuando del costado del Señor Jesús sale agua, esa agua en el judaísmo significaba purificación. Recordemos que en las leyes que el Señor estableció
para el sacrificio, cuando él llama a Aarón, Éxodo capítulo 29, versículo 4, llama a Aarón y sus hijos para que realicen la tarea sacerdotal. Dice la escritura que Dios le dice a Moisés que tenía que lavar, que tenía que bañar a Aarón y a sus hijos con agua. Debía purificarlos para comenzar a hacer esa labor de sacerdocio que Dios le había encargado a Aarón y su descendencia. Y recordemos que el Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, Él se bautiza en agua en el Jordán. Y el Señor Jesús no tiene necesidad de ser bautizado. Es santo. Recordemos que Juan, el Bautista, en ese momento, está llamando al arrepentimiento. Y cuando las personas se arrepentían de corazón, Juan los bautizaba con agua. Por eso dice también los evangelios, cuando llega el Señor Jesús, le dice Juan, un momentico, pero ¿cómo lo bautizar yo a usted? Si es que usted es el santo, usted es el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dice, Juan, hágalo porque es necesario cumplir con justicia, cumplir con la ley. Y el Señor Jesús se bautiza. Entonces decimos, bueno, y entonces, si Él no tenía necesidad de bautizarse, ¿por qué lo hace? Ah, bueno, porque nos quiere enseñar a nosotros que cuando vamos a realizar una labor para el Señor, primero debemos purificarnos. Y usted dirá, pero yo me baño todos los días. ¿Cierto? Porque está echando agua. Pero entendemos hoy que esa purificación en agua ahora es en la palabra. Cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, le enseña que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dice, uy, pero un momentico, ¿y cómo hago yo para entrar al vientre de mi mamá para nacer otra vez? Porque luego fue desde el plano físico, desde el plano natural. Y el Señor Jesús le está hablando desde el plano espiritual. Y el Señor le recuerda, venga, es que hay que nacer de nuevo en agua y en espíritu. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 5. Y cuando vemos eso, podemos entender que debemos ser purificados mediante la palabra, mediante la escritura, y recibir mediante la fe el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27. Libro de Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27. Damari, ¿lo quieres leer, por favor? Dale. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27. Damari. Y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bien, gracias, damitas. El profeta Ezequiel, a través de él, Dios está reconfirmando esa promesa que nos había hecho a través de Jeremías y que estaba haciendo también a través de Isaías. Y aquí está hablando acerca de que tomará todas las naciones. Ahí no está hablando solamente del pueblo judío. Recordemos, en la carta a los romanos, como el apóstol Pablo les dice precisamente a ellos,
que ellos tenían el privilegio de conocer la ley. Ellos tenían como el primer lugar en el conocimiento de la ley. Pero también habla acerca de la circuncisión. Y habla cómo la circuncisión no tenía que ser un signo externo, hecho por mano de hombre, sino que realmente lo que Dios pedía es que hubiese un cambio interno, una circuncisión del corazón. Cuando el Señor Jesús entrega su vida, derrama su sangre en la cruz, Él se encarga de quitar eso que nos sobra del corazón. Esa circuncisión hecha en nuestro corazón, el Señor Jesús la quita con su sacrificio y lo retira. Y eso nos permite que nosotros seamos redimidos en su sangre. ¿Qué es redención? ¿Qué significa redimir? ¿Sí recuerdan qué es redimir? Bien. Cuando somos redimidos o cuando fuimos redimidos, cuando hubo el pecado, el hombre perdió algo muy importante, que fue la comunión directa con Dios. Eso lo perdimos por causa del pecado. Y miren que si vemos la escritura y si estudiamos todos los pasajes que hemos visto el día de hoy, en la mañana de hoy, podemos ver que el sacrificio que el Señor estableció para que el hombre se acercara a Él no implicaba que fuera redimido. Había una expiación. Los pecados de la humanidad, o los pecados del pueblo más bien, eran cubiertos por medio de esa sangre, pero los pecados seguían allí. Porque solamente ese sacrificio del Señor mismo, de Dios hecho hombre en Jesús, tenía la capacidad de poder redimir a la humanidad entera, de restaurar esa relación que nosotros habíamos perdido con Dios. Esa es la redención. Volvernos a colocar nuevamente en el lugar de privilegio que habíamos perdido por causa del pecado. Recordemos lo que hace lo que vimos en el libro de Ruth. Como vos, siendo un familiar que no era tan cercano, decidió redimir a su familiar. Es decir, restituyó los derechos que ella había perdido cuando su esposo, cuando su marido murió, cuando sus hijos murieron y no tenía más varones para que ellos tomaran el lugar de su esposo. Y vos lo hizo. Redimió a esta mujer. Y recordemos que gracias a esa redención es que viene la línea del Señor Jesús. Viene la genealogía del Señor Jesús. Luego nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Nos volvió a colocar en el lugar que habíamos perdido por causa del pecado. Estamos en un proceso de santificación. Luego de nuestra redención, la cual recibimos por fe, Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Pero aquí viene la segunda parte que nos corresponde a nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego, tenemos que hacer una parte nosotros. ¿Cuál es? ¿Creer? Creo que es la parte más fácil, ¿no? Después de que el Señor entrega su vida de la forma como lo hizo, pues lo más fácil para nosotros es creer. Pero ¿qué tan difícil es en la cotidianidad creer? Hemos sido redimidos por esa fe en el sacrificio del Señor Jesús. Nosotros somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque Él es santo. ¿Y por qué otra cosa? Muy bien, porque somos apartados para Dios. Ser santo no significa que no cometemos ningún pecado. No, el único santo que pisó la tierra y que no cometió ningún pecado fue el Señor Jesús. Pero, gracias a su sacrificio, nosotros fuimos apartados para Dios. Cuando nosotros creímos en el sacrificio del Señor Jesús,
Él nos apartó para Él, luego nos dio santidad. Sin embargo, estamos en un cuerpo corruptible. Un cuerpo que necesita ser purificado permanentemente. Y por eso nos dejó la Escritura. Por eso vino el Espíritu Santo a morar en nosotros para que Él, a través de la Escritura, nos santifique y nos purifique todos los días. Estamos en un proceso de santificación. Y ese proceso se terminará cuando nosotros abandonemos este cuerpo corruptible y estemos en la misma presencia del Señor. En aquellos lugares que Él está preparando para nosotros en la casa del Padre. Eso es lo que dice la palabra. Luego, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros nos acercamos a la Escritura, pero realmente nos acercamos con un corazón dispuesto y humilde a ser enseñados por Dios, comenzamos a ver este espejo y comenzamos a ver lo que el Señor nos está hablando en la Escritura y comenzamos a vernos a nosotros reflejados en esta palabra. ¿Qué vamos a ver allí? ¿Vamos a ver realmente en mí lo que dice la palabra? O tal vez vamos a ver un espejo que está opaco. Cuando eso ocurre, cuando nosotros vemos la Escritura y la vemos opaca, el Espíritu Santo redarguye en nuestro corazón y nos muestra el pecado. Eso lo dice la palabra. Nos muestra el pecado. Y mediante un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, ese espejo opaco se vuelve translúcido y voy a ver la imagen de Dios en mí. Eso es lo que puedo ver acá. Si Dios dice en su palabra que debo amar al prójimo como a mí mismo y realmente yo veo que sí amo a mi prójimo, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo el reflejo de Dios en mí porque estoy cumpliendo su mandamiento. Porque estoy siendo obediente a sus mandamientos, porque le estoy creyendo al Señor primero que todo. Y consecuencia de creerle, le obedezco. Y qué bueno fuera que nuestros hogares, nuestros hijos, nos crean y nos obedezcan. ¿Por qué? Porque están viendo el reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Porque están viendo a un hombre, un padre de familia, una madre de familia, que se postra en sus rodillas a orar por sus hijos, que se postra de rodillas a pedir perdón al Creador, que se arrepiente de su pecado y que al ser su vida transformada, lo manifiesta a sus hijos en la cotidianidad. El padre cuando sale a su trabajo, cuando habla con sus vecinos, cuando habla con sus mismos hijos, cuando el padre muestra ese amor que tiene en su corazón, ese amor de Dios para con sus hijos, no el amor humano, no el amor de hombre como padre, el amor de Dios en el papá, un amor incondicional, un amor que no pide nada a cambio, simplemente lo entrega. Esa madre que está cocinando el alimento con amor, porque es para sus hijos, porque es para su esposo. Un amor incondicional, un amor que no espera nada a cambio. Cuando nosotros tenemos una cotidianidad que está guiada por Dios, podemos manifestar estos y muchos más detalles, no solamente en nuestros hijos, no solamente en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Qué bonito es cuando le dicen a uno, oiga, usted como que es cristiano, ¿cierto? ¿Por qué, hermano? No, porque usted tiene una forma de ser que es diferente. Oye, qué bonito, dice Señor, gracias. Gracias porque realmente estoy reflejando tu imagen. ¿Y eso qué hace? Que más personas se acerquen a ti, Señor. No por mí, por lo que tú has puesto en mí y por lo que yo estoy reflejando. Y qué bueno que nuestros hijos, vuelvo nuevamente a los hijos, se acerquen al Señor porque ven que su papá depende del Señor. Porque ven que su mamá depende del Señor. Porque saben que en medio de un llamado de atención, en medio de establecer unos límites dentro del hogar, unas normas dentro del hogar, que el padre hace cumplir, allí ese hijo está viendo el amor de Dios en su papá. ¿Por qué? Porque los límites son protección.
Cuando el Señor coloca la ley, está estableciendo unos límites. Unos límites para la convivencia del pueblo en ese momento, pero también en Génesis, en la creación, en la perfección, Dios establece un límite. Un límite que si no hubiese sido transgredido por el hombre, no estuviéramos hoy acá. Pero como ese límite lo transgredió, el hombre tuvo que asumir las consecuencias. Y la estamos asumiendo aún hoy todavía. Qué bueno que nuestros hijos vean que aunque tenemos que asumir las consecuencias, tiene unos padres que le creen al Señor y ese hijo se acerca al Señor porque sus padres lo han hecho y porque ellos han visto que sus padres se acercan al Señor todos los días. Y que no solamente se postran a orar, sino que también le obedecen al Señor sus mandamientos. ¿No creen que eso sería una forma de reflejar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros? ¿No creen que la Escritura, a través de lo que nos enseña, nos está purificando a diario? Por eso es tan importante ese símbolo de la sangre y el agua que salen del costado del Señor Jesús después de su muerte. Porque está mostrando cómo a través de esa sangre y cómo a través de esa agua, Él redime al pueblo, redime al mundo entero, pero también lo purifica diariamente. Por eso, en el libro de Efesios, el Señor habla claramente. La muerte del Señor Jesús permitió que hubiese una reconciliación entre dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo de los gentiles. Y a través de esa reconciliación por su sangre, se forma un solo pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? La iglesia. Nosotros somos ese pueblo. Nosotros somos ese pueblo que el Señor Jesús unió por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Un pueblo que está siendo purificado todos los días por la palabra. Una iglesia que está siendo purificada por su palabra. De ahí que es tan importante que las comunidades religiosas, que las comunidades como la nuestra, tengan como única guía la palabra. Porque es la única forma de ser purificados. Por supuesto, a través del Espíritu Santo, ¿no? Ahí está la obra del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo compara a la iglesia como un cuerpo, unida por sus coyunturas, hemos estudiado cómo esas coyunturas son el Espíritu Santo. Es de la única forma que esta iglesia, que este cuerpo permanece unido. Es la única manera. Si el Espíritu Santo no está, pues no hay iglesia. Por eso es tan importante entender lo que la Escritura nos menciona. Cómo Cristo, con su muerte, redime los pecados, nos da la salvación, pero también cómo purifica nuestras vidas con su palabra, por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a recordar hoy cuando tomemos la cena. Vamos a recordar cómo por el sacrificio del Señor Jesús es que hoy tenemos el privilegio de estar en su misma presencia, de haber recobrado ese lugar que perdimos por causa del pecado y estar en el lugar santísimo, frente a la misma presencia de Dios. Ahora, ¿nos vamos a acercar a la cena dignamente? ¿Realmente estamos siendo purificados por su palabra? ¿Realmente estamos obedeciendo lo que el Señor nos pide en su palabra? La misericordia de Dios no tiene límites, es infinita, pero también su justicia. Y el Señor es misericordioso para perdonar nuestros pecados, pero también es justo para que nosotros asumamos la consecuencia de ese pecado. Pero ahí estamos. Podemos estar frente al mismo Señor, compartiendo el pan y el vino, recordando su cuerpo y su sangre derramada en la cruz, clamándole al Señor para que nos permita estar en su misma presencia. Bien, vamos precisamente a compartir la cena en este momento. No sé si me ayudan con eso, por favor.
Bien, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, Dios a través de él nos está invitando precisamente a recordar la cena del Señor, a recordar el sacrificio hecho por el Señor Jesús en la cruz. Y vemos en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, a partir del versículo 23, lo que el apóstol Pablo recibió de parte del Señor y lo que nos transmite a nosotros a través de la Escritura. Aquí está hablando el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Gracias. Esto lo vimos también en Juan, ¿no? En Mateo, perdón, cuando iniciamos la enseñanza. Pablo está recordando lo mismo que hizo el Señor Jesús en la cena con sus discípulos. Y habiendo dado gracias, versículo 24, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Esa cena que el Señor compartió con sus discípulos viene a ser el centro de lo que nosotros hacemos una vez al mes. Y es recordar esa cena que el Señor compartió con sus discípulos y compartirla nosotros como discípulos que somos también del Señor Jesús. Y esta cena que tomaremos en esta mañana, lo vamos a hacer frente a Él. Todos nosotros, incluyendo el pastor, se postra ante el Señor para tomar la cena y para recordar que por su sangre derramada en la cruz y por su cuerpo entregado por nosotros, es que hoy podemos tener el privilegio de estar en la misma presencia del Señor. Vamos a orar para pedirle al Señor, primero, que nuestro corazón sea purificado por su palabra y que a través de esa purificación podamos entrar tranquilamente a su misma presencia, al lugar santísimo, para recordar ese sacrificio eterno, perfecto y maravilloso que Dios hizo en favor nuestro. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por haber soportado el sufrimiento que soportaste por amor a nosotros. Gracias, Señor, Dios Padre eterno y misericordioso, por haber dejado tu trono, Señor, para haber puesto tu vida, haberte puesto a ti mismo, Señor, en un cuerpo humano. Y haber preferido, Señor, sufrir lo que sufriste, amado Dios, por amor a nosotros. Perdónanos, Señor, por no reconocer ese sacrificio tuyo, ese dolor tuyo, todo lo que tú sufriste, Señor, por causa de nuestro pecado. Pero, Señor, gracias porque hoy nos muestras ese infinito amor tuyo, Señor. Y hoy, Señor, queremos presentarnos ante ti con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, pero con un corazón agradecido por tu infinita misericordia, Señor. Hoy, Señor, tomamos el pan y el vino, recordando, amado Padre, el sacrificio tuyo, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Y te rogamos, bendito Padre, para que nuestra fe permanezca
en nosotros, Señor, para que esa fe nos permita seguir caminando, Señor, tomados de tu mano poderosa, hasta alcanzar, amado Padre, esa estatura de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y estar en tu misma presencia cuando abandonemos este cuerpo corruptible, amado Padre. Nos disponemos, Señor, a tomar el vino, a comer el pan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos el pan y el vino, hermano. Bien, vamos a continuar con esta reunión. Diáconos, Jaimito, Gina. Para la oración por las ofrendas. La oración para las ofrendas, ¿alguien la va a hacer? Bien. Hay detalles en la escritura que realmente nos llenan mucho. El solo hecho de mirar este detalle que vimos hoy, yo personalmente no lo había visto. Y mi esposa me corrige si digo lo que no es. Pero ayer no tenía ni idea cuál era el mensaje que el Señor había preparado para hoy en la cena. Pero el Señor es tan hermoso, tan lindo, que nunca deja sin alimento a una comunidad que lo ama como esta. Por eso, amados hermanos, los invito a que leamos la Escritura, a que la estudiemos, a que la interioricemos. Solo así podríamos ser purificados por la misma palabra de Dios. Solo así podemos tener una transformación en nuestras vidas. Solo así podremos ser esos testigos que debemos ser ante el mundo, testigos de la misericordia de Dios. Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por el día de hoy y por el mensaje que trae para nosotros. Comentaba yo a un hermano que estaba ahorita como un poco inquieto porque el mensaje que dio el pastor fue ligado al mensaje que el Espíritu Santo me colocó para darles ahorita y dije, uy, Señor, ¿y ahora qué voy a decir, Señor? pero no. Lucas 22, 24 nos dice como título la grandeza en el servicio. Entonces, Lucas 22 nos habla de la institución de la Cena del Señor. El Señor Jesús envió a Pedro y a Juan para que ellos llegaran al aposento alto y prepararan la cena para cuando ellos llegaran con sus discípulos, pues pudieran hacer esta ceremonia
digámoslo así, y cumplir con todo lo que se tenía previsto. Entonces, en el capítulo 22, versículo 8 de Lucas, nos dice, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparaos la Pascua para que la comamos. El Señor siempre siempre tuvo en cuenta tener esto bajo su autoridad, y le comunica a Juan y a Pedro sin divulgarlo, de que fueran a preparar la Pascua. Y la Pascua, pues como lo explicó el pastor, era sacrificar el cordero, y bueno, ya después de esto viene la fiesta del pan sin levadura, que dura 7 días después de la Pascua, de la ceremonia de la Pascua. El Señor envía a Juan y a Pedro y no les comenta a nadie más, pues para que no se vaya a generar una confusión aquí, y de pronto pues Judas Iscariote pues traiga digamos a entregar al Señor y no se cumpla esta fiesta, esta cena, que ya él la tenía bajo su autoridad todo calculado, ¿no? Y dice en el 12, entonces, esta cena era en el aposento alto, y dice en el 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles. Aquí viene la enseñanza, que es en el 22-24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. No más así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, ¿qué pasa aquí? Llega el Señor Jesús, dice en el 14 que cuando era la hora, vemos que el Señor al Señor no tuvieron que recordarle. Y aquí en el texto no dice, el Señor llegó 2 horas antes, 3 horas después, y mucho menos, sino llega y dice, cuando era la hora se sentó a la mesa. Esa es la autoridad del Señor. El Señor es un Dios de orden, y eso es lo que quiere de nosotros, que seamos ordenados. Y cuando dice aquí en el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero, ¿esto fue después o fue antes de la cena? No lo dice la Escritura, pero en Juan 13:4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó, y luego puso agua en el lebrillo. El lebrillo es una vasija, un balde, digámoslo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. ¿Se pueden imaginar cuál fue la cara de los discípulos cuando el Señor empezó y coge el agua y empieza a lavarle los pies? ¿Qué pasaba con ellos? Ellos estaban en una discusión de quién era el más grande, quién era el que iba a estar al lado del Señor Jesús, quién era el que había hecho más, quién era el más elocuente, el que más hablaba, el que más palabras sabía, el que más podía ser grande y mostrarse dentro de las cosas del Señor más adelante. Y a ellos se les olvidó por completo que en esa tradición judía siempre se lavaba los pies al invitado. ¿Y quién lo hacía? Lo hacían los esclavos. El esclavo de menor rango, el siervo de menor rango, siempre lo colocaban a lavar los pies de los invitados. Entonces
el dueño de la reunión era el que colocaba a esa persona a que hiciera ese trabajo. Pero como ellos, los discípulos, estaban en esa discusión de quién era el más grande, pues simplemente ellos se les pasó por alto, o más de uno dijo, no, pero es que yo ya soy de un nivel más alto, yo ya soy el que me ando al lado del Señor Jesús, yo no me voy a poner a hacer eso. Eso pudieron haber pensado más de uno y finalmente ninguno lo hizo. Nosotros en nuestra congregación muchas veces y en nuestra vida muchas veces sabemos que hay que hacer algo, pero tampoco lo hacemos porque no tenemos la iniciativa o porque simplemente, no, pues yo cómo lo voy a hacer, cómo voy a lavar el baño o cómo voy a ayudar a levantar, a ayudar a esta persona necesitada o cómo voy a recoger ese vaso que si el que lo botó pues que lo recoja, pero no. El Señor Jesús muestra un liderazgo de humildad, un liderazgo genuino, un liderazgo de amor, un liderazgo de compasión, porque en esta fiesta el Señor no se levanta y critica y los grita y les dice, bueno, ¿aquí quién va a lavar los pies? No, Él simplemente toma esa iniciativa enseñándoles cuál era el verdadero servicio, cuál es el verdadero amor por los demás. Entonces, estos discípulos, pues, me imagino yo que quedaron impactados y avergonzados porque no sabían cuál sería que el Señor iba a hacer ese trabajo que era el más humilde y el más bajo en ese momento. Pero Él siempre les quiso enseñar a ellos que eso era el servicio. Y ellos estaban creyendo que ese era el que tenía el más conocimiento, pero no era el que tuviera el más conocimiento. Y muchas personas tienen el conocimiento y creen que el hermano que está nuevo, pues no merece la atención, porque pues yo ya tengo tanto conocimiento, tengo 30, tengo 40 años en la congregación, leo todos los días 2 capítulos diarios, entonces pues ¿qué me voy a poner con paciencia a explicarle a una persona que ya hasta ahora está empezando? Y no, hermanos, el Señor nos invita, el Señor nos llama a que nos coloquemos en una posición de siervos, en una posición de sirvientes. Y miremos lo que el Señor nos lo dice en Filipenses 2:8. Y estando en condición de hombre, se humilló y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El Señor, sabiendo que era Dios, no toma ninguna posición de Dios, ni los regaña, ni los humilla, ni los maltrata, simplemente con amor les enseña. Y eso es lo que el Señor hoy en día nos llama, a que sin necesidad de que nos digan las cosas que sabemos que tenemos que hacer para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra congregación, las hagamos. Sirvamos en nuestro hogar. No esperemos a que nos llamen. No esperemos a que nos digan, pues como no me dijo que le ayudara, hermano, a recoger las sillas, pues yo no las recojo porque a mí no me han pedido ni me han mandado. Y no quiero ser aquí metido. No. Tenemos que tener esa sensibilidad en nuestro corazón del llamado del Señor Jesús y el propósito del Señor Jesús. No que seamos importantes, ¿no? Porque aquí en la misma escritura nos decía, en el 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿A quién se refiere Él ahí? A todas las personas que tienen autoridad. Autoridad en los países, autoridad en las naciones, autoridad en las empresas, autoridad en el hogar. Todo el que tiene autoridad. Y estas personas que tienen autoridad, estos reyes, cuando dice los reyes de las naciones, esos presidentes, esos mandatarios, muchas veces se les da importancia y las mismas personas se encargan de
colocarlos en una cúspide, levantarlos, exaltarlos. Pero el Señor no nos llama a eso, a que nosotros engrandezcamos el nombre de esas personas. Si el Señor ya en oración nos dijo, voy a dar un ejemplo, voten por X, listo, ya, hasta ahí cumplieron. De ahí para allá es mantener en oración a la nación, al pueblo, listo. No hay necesidad de estresarse, no hay necesidad de meterse en engrandecer una persona para que ellos se crean los líderes mundiales y olviden más la palabra, olviden más el nombre de Cristo. Y ellos quieran que les hagan un monumento, mejor dicho, en las plazas públicas donde nunca se olviden de ellos. No hay necesidad. Bueno, vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre Santo por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Padre Santo, que debemos de servir con humildad y con amor, Señor. No importa la condición de mi hermano, Señor. No importa la condición de la iglesia, Señor. La condición de la casa, Señor. Tú me llamas a servir, Padre Santo. Tú me llamas a despojarme de mi grandeza, Señor, de mis títulos, precioso Dios. Y me llevas y me invitas a hacer las obras que tú nos enseñaste, Señor. A trabajar en amor, Padre Santo. Y a servir en amor. Gracias, amado Dios, por este día, Señor. Y gracias por colocar en nuestros corazones, Señor, el sentir, Señor, de ayudar siempre, Señor, al que lo necesita. Gracias, precioso Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si alguno necesita un sobre, puede levantar la manito. Gracias. La virtualidad, que se encuentra en la virtualidad. Nuestra hermana Gloria. Buenos días, amada familia de RFC, la paz y el amor del Señor inunde nuestros corazones. Gracias, hermana Gloria, igualmente para ustedes, para Lina María, para Estevitan. Dios los bendice. Hermana Liliana Vilán, buenos días, familia de RFC, también buenos días para ti, Lili. Hermana Ana Cecilia Pulido. ¿Ahí? Qué pena, es que... Bien, nuevamente. La hermana Gloria, buenos días, amada familia de RFC, la paz y el amor del Señor inunden nuestros corazones. Igualmente un abrazo y un saludo para la hermana Gloria. La hermana Liliana Vilán, buenos días, familia de RFC, también buenos días para ti, hermana Lili. Dios te bendice. Ana Cecilia Pulido, buenos días, amada familia. Que la presencia del Señor Jesucristo esté en nuestro corazón. También pedimos, lloramos por tu salud, Ana Cecilia, y que el Señor pues te bendiga y te retorne nuevamente la salud. Alexander Ibáñez, buenos días, familia. Alex, igualmente, Dios los bendice. Igual un saludo para tu esposita. La hermana Gloria dice, damos gracias al Señor por la posibilidad de participar en los servicios virtuales. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen, amados hermanos, siempre orando por nuestra amada comunidad. Gracias, hermana Gloria. Nuestros muchachos han hecho un esfuerzo muy grande, muy grande. Y quiero dar las gracias a Karen, a su hermano Iván, por el esfuerzo que están haciendo para que podamos hacer estas transmisiones, que la verdad no ha sido fácil. Carito, Dios te bendice. Un saludo muy grande para Leonel, para ti, para Sofi. Que Dios continúe bendiciendo su hogar. Fueron días difíciles, momentos muy complejos, pero el Señor ha preservado la vida de Leonel y ha permitido también que, a pesar de lo que pasaron y lo que vivieron, su familia sea fortalecida. Dice Carito, buenos días, amada iglesia, gracias a todos por sus oraciones por mi familia. Gracias a mis amados hermanos de alabanza y comunicaciones porque trabajan con amor y esfuerzo para el Señor. Así es, Carito. Hermano Galo, con Nadime, un abrazo también. Buenos días, un amoroso saludo para desearles que el amor de Dios sobreabunde en todos. De igual manera, hermano Galito, que Dios los bendiga. También oramos por tu salud, por la salud de Nadime y que Dios los continúe respaldando. Milton marca Win 7NK. No sé quién será Milton, pero bueno, hermano Milton también. Demos gloria a Dios por su amor y misericordia con nosotros.
atesoremos hoy su palabra. Así es, hermana Miriam Morales, hermana Miriam, un saludo también muy especial para ti. Un saludo especial para nuestros queridos hermanos de RFC. Nuestro amado Dios nos une siempre para darle gloria, honra y alabanza. Gracias Espíritu Santo por enseñarnos y dirigirnos. Hermano Milton Torres desde la costa, buenos días familia RFC, bendecido día para todos, un abrazo desde la distancia. Igual hermano, un abrazo para ti. La hermana Ana Cecilia nos comparte el Salmo 119 del 15 al 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gracias hermana Ana Cecilia. Y para todos los hermanos que de pronto no escriben aquí pero que están conectados, un saludo. Para los que van a ver también la transmisión más adelante, un saludo, que Dios los continúe bendiciendo y que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestro caminar. Bien, no olvidemos hermanos, nosotros tenemos acá una cajita donde recibimos los mercados que Dios ponga en su corazón que traigan para compartirlos con aquellos hermanos que están pasando necesidad. Hay necesidad y Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón y nos ha dado los recursos para que también compartamos esa bendición con aquellos hermanos que lo necesitan. Te los invito, hermanos, a que traigamos aquel mercado que Dios ponga en su corazón traer para compartirlo con algún hermano en necesidad. Recordemos las jornadas de oración, viernes presencial aquí en la iglesia, 8 de la mañana, 9 de la mañana, ¿sí? 8:30 de la mañana aquí en la iglesia. Todos los viernes están invitados, hermanos, para que nos unamos en oración. Y los sábados virtualmente a partir de las 8 de la mañana. Siempre se envía el enlace para que se conecten, hermanos. Necesitamos orar. Nosotros necesitamos orar, Dios no. Nosotros necesitamos orar. Necesitamos acercarnos al Señor en oración. Necesitamos ser sensibles a su voz por medio de la oración. Hay mucha necesidad. Esta comunidad tiene necesidad. Estamos nuevamente afrontando situación económica un poco difícil. Creo que este lugar les ha parecido bonito, ¿no? Grande, agradable. Pues bien, esto cuesta. Y ustedes saben que nuestra comunidad Dios la sostiene por nosotros mismos, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y en este momento han disminuido muchísimo, considerablemente. Y pues tengo que decirlo, si seguimos así vamos a tener que abandonar este sitio e irnos para un sitio mucho más pequeño y en algún otro sitio. Entonces yo los invito, hermanos, a que en oración escuchemos la voz de Dios para que Él sea quien nos dé lo necesario y lo suficiente para que Él sostenga esta comunidad que es su iglesia, no es la nuestra, es su iglesia. Y como lo decía el hermano Jaimito, no esperemos a que nos digan que participemos, sino involucrémonos en las actividades de la iglesia. A pesar de la situación económica, aún así el Señor ha puesto en nuestro corazón continuar con las actividades para tener nuestra sede propia. Y estamos invitando una vez más a los hermanos para que traigan aquellas cosas que tengan en su casa, que estén en buen estado, para poder hacer la venta de garage que se va a hacer ahorita en noviembre. Ahí es donde todos nos debemos involucrar, debemos participar. Si el Señor ha puesto en nuestro corazón tener nuestra sede propia y tenemos dificultades de pronto para cubrirlo el arriendo, pues ¿qué mensaje podemos entender allí? ¿El Señor quiere que acabe esta comunidad? No, Él no quiere eso. Pero sí nos está invitando a que participemos, a que nos involucremos con nuestro trabajo o con lo que Dios ponga en el corazón para que logremos alcanzar eso que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Eso que en oración ha colocado en varios hermanos de la comunidad de tomar los fondos para adquirir nuestra sede propia. Bien. Les recuerdo también, hermanos, los estudios que cada uno de ustedes están haciendo, los discipulados, las reuniones, por favor, participen. Si no han podido volver o no han podido conectarse a esas reuniones, por favor, háganlo. Háganlo. El Señor alimenta nuestro espíritu y nuestra alma con su palabra. Y qué bonito cuando lo logramos hacer en comunidad, como hermanos. Gracias a Dios por la virtualidad, porque no tenemos que desplazarnos de nuestros hogares para poder compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos. Hagámoslo. Los días sábados se abrió un espacio aquí en la iglesia para nuestros jóvenes.
ya estamos con un grupo nutrido, orando al Señor para que Él nos muestre qué debemos hacer. Pero sí ha puesto en nuestro corazón el abrir un espacio diferente y especial para nuestros jóvenes. Nuestra hermana Karen está dispuesta incluso, si es el caso, a dar clases de música a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, para tocar instrumentos o para cantar. Ella tiene toda la disposición y está poniendo eso que ella sabe al servicio de nuestra comunidad. Próximamente iniciaremos nuestras reuniones con los jóvenes. Yo invito a los padres a que por favor colaboren para que sus jóvenes vengan a la iglesia, para que se reúnan acá los días sábados, en la tarde preferiblemente. Sabemos que en las mañanas hay ocupaciones y por lo tanto los jóvenes de pronto se les dificulta, pero Dios ha puesto en nuestro corazón que sea en horas de la tarde. Podría ser después de las 2 de la tarde. Vamos a hacer actividades acá en este sitio. Vamos a comenzar a hablar de temas que interesan a los jóvenes. La economía, la soledad, el noviazgo, la sexualidad. Todas estas cosas que realmente nuestros jóvenes necesitan saber. Están sedientos de conocer estas cosas porque el mundo les está mostrando, obviamente, conceptos opuestos a lo que realmente dice Dios en su palabra. Y qué bueno que nosotros seamos usados como instrumentos de Dios para precisamente exponer estos temas dentro del ambiente juvenil. También tendremos actividades lúdicas acá, no solamente va a ser estudio de la palabra, no va a ser solamente charla, vamos a tener actividades lúdicas. Y hay varios hermanos que se están involucrando para adquirir algunos elementos que vamos a utilizar acá, para que nuestros jóvenes también se distraigan un rato. Creo que eso no es pecado. Y el Señor ha puesto en nuestro corazón que lo hagamos. Entonces, hermanos, muy próximamente abriremos un espacio los días sábados en la tarde para nuestros jóvenes. No olviden que está pendiente el taller en familia que habla sobre el Evangelio. Esto está más o menos para mediados de septiembre, pero próximamente les concretaremos la fecha. También los invito para que aparten ese tiempo para el Señor. Es un tiempo para Él. Es un tiempo en el cual Él nos va a enseñar acerca del Evangelio, pero nos lo va a enseñar en la familia. Que tanto varones, como mujeres, como jóvenes, como niños, tengan la misma información acerca del Evangelio. Entonces, para que también vayan apartando su tiempo para compartir este taller. También estamos preparando los bautismos. Estamos preparando también una salida con los jóvenes, como lo hicimos el año pasado, para tener un día de campamento con los jóvenes. También les daremos próximamente esa fecha. No sé si hay algo más pendiente. Creo que no, por ahora no es más. Bueno, los felices cumpleaños que están allí el mes de agosto. Antier cumplió nuestro hermano Néstor Iván. Yo no lo he saludado, hermano Iván, pero feliz cumpleaños, hermano, que Dios te continúe bendiciendo y que te continúe dando ese querer servir a los niños a través de lo que el Señor ha puesto en tu corazón, hermano. Un abrazo para Lili, para Sofi también un abrazo para ellas. El hermano Giovanni Sepúlveda está de cumpleaños mañana, y nuestro hermano de Neiva, también le enviamos un abrazo desde acá. La hermana Nina, que también tiene sus problemas de salud, también la saludamos y también le enviamos un abrazo muy especial. La hermana Luz Estela Velosa, bueno, la veremos la próxima semana si viene. La hermana Lilia Cortés, también le mandamos un abrazo muy fuerte el día de su cumpleaños. Rodrigo Andrés Díaz también, Estefanía Barón, que no vino hoy tampoco, también le enviamos un abrazo. Nuestra hermana Andrea Jiménez también, desde acá un abrazo. Y bueno, todas las hermanas Patricia Rojas y Nilsa González, también un abrazo en este mes de cumpleaños para cada una de ellas, y Jerónimo Sánchez. ¿Y quién? Ya es el nieto, con razón que una vez dijo, pero falta Jerónimo. Un abrazo para todos de cumpleaños, Dios los bendice. Bueno, mis amados hermanos, estamos despedidos, Dios los bendice, que tengan una buena semana y que sea el Señor guiando sus pasos en esta semana.